Hola audiencia, hoy vamos a hablar sobre los organismos transgénicos. Yo, su servidor, Luis David Villagrán Enríquez, y los de postproducción, que son Pablo Dominic Zainos Ramírez, Eduardo Tapia Gómez y Osnelia Abigail Martínez Holguín, somos los que encabezamos este video. Y vamos a hablar principalmente sobre los organismos transgénicos en este podcast. Los organismos transgénicos se crearon por Paul Berg y Herbert Poyer, que experimentaban con ingeniería genética en los años de 1973. Ahí fue donde se comenzaron a crear los primeros organismos transgénicos. De ahí en 1982 se creó el primer producto transgénico aprobado, que fue la insulina humana. Un avance médico muy importante para la sociedad en general y para el mundo. Uno de los mejores avances, y creo que uno de los pocos que ha beneficiado estos organismos transgénicos, porque lo iremos viendo con el paso del tiempo, que más ventajas no ha traído o se ven muy pocas. En 1994 fue el primer alimento transgénico el tomate Flav-Sar, y definitivamente en Estados Unidos, que es donde más apoyaron y apuestan todavía por los organismos transgénicos. En 1999 se creó el arroz dorado, que enriquecía la provitamina A. Otro de los buenos avances que ha traído estos organismos transgénicos, que son potenciar, enriquecer las proteínas, las provitaminas en los alimentos que consumimos el día de hoy. Pero esto a la mayoría de la sociedad no le gusta. No le gustó a los gobiernos, a los políticos, a los científicos y a la sociedad. No lo terminaron por aprobar. Y al día de hoy, países de Europa en general, está prohibido los organismos transgénicos. En Rusia, desde 2016, están prohibidísimos. Y eso que Rusia es uno de los principales que producen maíz, de los principales que producen trigo. Rusia, de hecho, es el principal país expropiador de trigo. Y milagrosamente no utilizan organismos transgénicos, o afortunadamente. En América Latina, países como el Perú, Ecuador, Venezuela y Belice igual tienen prohibido utilizar organismos transgénicos. Esto es algo muy, muy positivo en su parte porque apoyan a lo natural, apoyan a sus agricultores a no gastar, a no gastar, a no invertir en prácticamente en un monopolio. Y bueno, de ahí África, la mayoría de los países como Sudáfrica, Burkina Faso, Sudán y Nigeria, la mayoría de ellos prohíben los organismos transgénicos. Y pues el más beneficiado es Estados Unidos. Él no los prohíbe, él los apoya, él provee prácticamente los organismos transgénicos en Estados Unidos y para el mundo, para los que no prohíben. Ellos son los principales creadores de estos organismos transgénicos. Los organismos transgénicos han traído varias polémicas desde su creación. De por sí, la sociedad en su parte piensa que la ciencia se creó un Dios al crear y destruir. Porque los organismos transgénicos es algo evidente que no es natural, pero son parte de esas creaciones que ha hecho la ciencia que no es natural. La duplicación de seres vivos, como la oveja Holly. Incluso la duplicación actual de animales, de mascotas. En Rusia se apoya mucho la duplicación de animales, como perros, como gatos. A las personas que pierden sus mascotas, les invitan a duplicar a sus perros, a duplicar a sus gatos para que sientan que está otra vez, aunque no es el mismo gato claramente, no va a ser el mismo, pero tiene idénticos rasgos físicos, hasta llega a ser idéntico en varios sentidos. Y por eso apoyan en Rusia estas acciones. Pero mucha gente critica de que animales
vegetales, comidas, fauna y vida silvestre sea duplicada, sea alterada por la ciencia. Esto es muy mediático en su parte, muy anormal, porque siempre estamos a favor de lo natural, siempre estamos a favor de lo que el mundo, la naturaleza provee. Y aquí entramos en un dilema, si la ciencia nos apoya o nos llega a perjudicar. Ya lo veremos después. Los riesgos asociados de estos organismos transgénicos son posibles alergias a los seres humanos, posible toxicidad y transferencia de genes resistentes a antibióticos. Esto es muy peligroso y desde antes se ha advertido. Simplemente, si una persona consume de más o se automedica o consume de más medicamentos, se puede hacer resistente a antibióticos y este es muy, muy difícil, muy importante y muy complicado porque la sociedad, estamos en una sociedad donde más se automedica que ir al médico, más le pregunta a la inteligencia artificial qué debe de tomar que ir con un especialista. Y esto es muy peligroso porque al paso del tiempo, el mismo medicamento te perjudica y te puede ser resistente a la enfermedad, porque recordemos que la enfermedad va en constante evolución. Varias enfermedades como el coronavirus, cuántos brotes no se dieron y cada mes aparecían nuevos y nuevos que mejoraban, que tenían más resistencia a antibióticos, que tenían más resistencia a medicamentos. Y eso era muy peligroso y actualmente una persona que se automedica se puede ser resistente a esos antibióticos y también puede dañar su propio organismo como el hígado. El hígado que es muy importante para las personas, los riñones también son órganos que se pueden ir deteriorando al paso del tiempo por utilizar medicinas sin un previo chequeo médico. Y esto es muy peligroso. Y esto es uno de los riesgos que puede traer. No hay evidencia concluyente todavía. Siguen en investigaciones, pero puede ser que sea algo muy importante, porque los organismos transgénicos pueden ocasionar esta resistencia. Y algo que consumimos todos puede ser que en unos 50 años se vea reflejado, se vea ahí la prueba donde nosotros suframos de enfermedades que ya medicamentos no lo puedan controlar y que tengamos que ir a otras instancias mayores o si no traiga la muerte a la sociedad. Esto creo que es un tema muy, muy importante que debería de verse en casa, de verse en escuelas, de verse en el gobierno también, porque si la sociedad se pone en riesgo, el gobierno va a sufrir mucho, porque la mayoría de su población la va a tener enferma en unos 50 años. En unos 50 años su gente trabajadora, su gente que debería estar trabajando, debería estar proveyendo al Estado, posiblemente esté en cama, posiblemente esté en un hospital, o no, ya no esté prácticamente. Esto debido a la gran repercusión en la salud que llega a haber. Pero bueno, también lo que trae los organismos transgénicos es el medio ambiente, el riesgo de contaminación genética de especies silvestres. Esto es muy importante. Al alterar la genética en alimentos también, ¿quién consume los alimentos aparte de nosotros? Las especies. Y recordemos que los animales evolucionan igual, tienen una constante evolución, constante cambio, porque los que nos adaptamos somos nosotros. Los que nosotros adaptamos nuestro ambiente, pero los que viven en ese ambiente son ellos, son los animales. Y los animales se tienen que ver forzados a adaptarse. Y esto es muy, muy difícil para ellos. Simplemente el cambio climático. Escuchamos, los pájaros. Los pájaros cuando despiertan cantan, pero ya se han registrado muchos casos donde los pájaros a medianoche, en la madrugada, donde todavía no sale el sol, ya comienzan a cantar. Esto debido a que el clima, al ser más caliente, los pájaros se comienzan a despertar al sentir un clima más caliente y comienzan a cantar. Y esto no debería ser así, debería de sentir el calor cuando está el sol
y no a medianoche cuando debería de haber frío y oscuridad. Esto es uno de los cambios que tal vez se notan, pero no les hacemos caso y tal vez son los ejemplos más claros de cambio climático. Esto es muy importante. Y pérdida de biodiversidad y aparición de maleza resistente, muy importante. Al momento de hablar de organismos transgénicos, pensamos en la mazorca de maíz, en la papa alterada, en el tomate alterado, pero no solo es eso, también son los insecticidas los que trabajan, los que efectúan esos casos. Los insecticidas es un claro ejemplo de organismos transgénicos. ¿Apoyan? Claro que sí. Igual es uno de los que trae bien y mal. ¿Por qué? Los insecticidas son muy importantes. ¿Pero por qué? Trae lo bueno y lo malo. Lo primero, lo bueno. Los insecticidas hacen que dure más, tenga larga vida, que tenga más larga vida la cosecha, que no se eche a perder, que los animales no se la coman, e incluso que el cambio climático no lo afecte. Porque, ¿por qué vemos naranja más allá de su tiempo? Porque acordémonos de que la naranja tenía un cierto tiempo, una época de cosecha. Y ahora prácticamente la naranja casi la vemos los 12 meses, los 365 días del año en el mercado. Antes su época era de noviembre a diciembre, de noviembre a enero, pero ahora la vemos casi siempre. Frutas igual como la granada, muy importante, que se veía en la época de septiembre y era lo más notorio por las festividades mexicanas, que el chile relleno, que el chile el chile ahí preparado con su granada. Ahora, ¿por qué lo vemos más seguido? Por lo mismo, porque las cosechas ya están hechas para durar más allá de su ciclo natural. Y eso es un punto positivo, porque nos ha mantenido la fruta que ya antes era de una época a un tiempo más prolongado para consumirla. Y eso es muy importante porque pues al final nos dan vitaminas, ya no tan puras como las eran antes, pero nos siguen dando vitaminas, nos siguen dando electrolitos que son muy importantes. Y pues bueno, la sociedad y económica, porque hay dependencia de la agricultura. Los campesinos se ven forzados a comprar estos organismos transgénicos porque les traen ventajas posteriores a su cosecha, pero se ven muy forzados a comprar insecticidas y organismos transgénicos. Y esto hace una pérdida de autonomía y concentración en el mercado, lo cual hace también el monopolio, porque ya hay muchas empresas que se dedican exactamente a esto, a los organismos transgénicos. Se dedican a vender el problema y a vender la solución, porque, por ejemplo, a los insecticidas de maleza llegan a matar maleza, pero también llegan a matar la cosecha. Y hay una empresa que también hace eso, pero también crea que su insecticida no mate a la cosecha, que solo mate a la maleza, pero se venden por separado y esto crea monopolio y es algo muy, muy malo, pero que se sigue permitiendo porque es la única empresa que lo puede crear. Las polémicas principales de los organismos transgénicos es su seguridad alimentaria, porque todavía no es muy seguro para el consumo humano y puede ser muy peligroso en un futuro. En un futuro ya sabremos y ya veremos cuáles son los peligros de estos alimentos. Actualmente ya hay países que son forzosos a su etiquetado que son organismos transgénicos, como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, China e India. Estos ya están forzados a alimentos que en su etiquetado les muestren que son organismos transgénicos. Y esto es muy importante para que la misma sociedad pueda decidir qué comer y qué no comer. Actualmente en México no hay una norma que permita esto, que diga en un alimento que es un organismo transgénico y que no es un organismo transgénico. Y tal vez ahorita consumamos muchos organismos transgénicos, lo cual en un futuro se va a ver qué es y qué no es. Igual muchas organizaciones como Greenpeace y Amigos de la Tierra han liderado campañas contra estos organismos transgénicos que, pues, como le hemos hablado ya,
es un riesgo total para la sociedad, para la humanidad y para los seres humanos. Es algo muy, muy importante. Es un tema muy largo, muy amplio, los organismos transgénicos. Igual que sigue evolucionando porque, pues, como vemos, su creación desde 1973 es muy corta hablando históricamente. Hay más avances que ya se han hecho, más investigaciones que ya se han hecho, pero siguen en proceso, porque de 1973 a este tiempo, ver los efectos que hace un organismo transgénico, la alteración de células, la alteración de vida humana, de biología, de seres humanos, de seres vivos, de plantas, es una investigación muy exhaustiva y que no se va a saber resultados en unos 10, 15 años. Son investigaciones muy, muy largas. Y es algo que va a ser muy difícil de prever. Ahorita la sociedad está con los ojos vendados, con los ojos cerrados, confiando en las empresas, en los dueños que piensan vender. Pero esperemos que sea una alternativa. Y es muy irónico, me parece muy, muy irónico que la mayoría de los países de África tengan prohibido los organismos transgénicos, cuando se crearon para eso. Los organismos transgénicos se crearon para proveer más alimento, para proveer más cantidad y de mayor calidad, de mayor nutrientes. Y me parece muy ilógico que África, uno de los países que sufre mayor hambruna mundial, tenga los organismos transgénicos prohibidos. Me parece una total y nefasta decisión, porque en un país que necesitas mayor cantidad y calidad de alimentos, ¿no los provees? Es algo sin precedentes prácticamente. Solo Sudáfrica, Burkina Faso, Sudán y Nigeria los permiten, solo esos países. Pero ¿cuántos países hay en ese continente? Muchísimos más que lamentablemente siguen prohibidos. Es algo muy inédito, pero bueno, hay que confiar, hay que consumir más natural, consumir más de la cosecha mexicana, de la cosecha natural. Al final la fruta y la verdura nunca va a ser mal, siempre y cuando no sea muy alterada por los científicos, por esta rama de estudio. Pero bueno, es un gran tema que solo hablamos una pequeña parte, una introducción de esto. Le agradecemos mucho al proyecto que hicimos de podcast, video podcast. Y pues bueno, fue un placer. Aquí su servidor Luis David Villagrán Enríquez. Y los que participaron en esta larga investigación, en esta larga edición, como son Pablo Dominic Zaino Ramírez, Eduardo Tapia Gómez, Osnelia Abigail Martínez Holguín y su servidor Luis David Villagrán Enríquez. Espero que les hayan gustado. Si tienen más información que añadir, agréguenlos en los comentarios. Acordémonos de que no es una investigación muy, muy específica, muy, muy exhaustiva, pero sí es un punto de opinión desde nuestra parte como jóvenes, como estudiantes, y conforme a lo que hemos estudiado, lo hemos visto en la clase de biología, con muchos puntos investigados de la ONU, de la Sociedad Panamericana de Medicina, y muchas más corporaciones que han dado esta información y que siguen investigando sobre los riesgos asociados, como la salud humana, de resistencias a antibióticos. Eso es todo. Fue un placer. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.